Bien, bueno, pues damos la bienvenida a doña María de la Paz Agujetas Muriel y doña Antonia Quesada Pedrero de la Unión Sindical Obrera de Uso. Tiene la palabra la señora Agujetas. Buenas tardes y muchas gracias a todos, señor presidente, portavoces de la Comisión de Educación. En primer lugar, desde la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía, queremos agradecer esta oportunidad que se nos brinda para comparecer ante esta comisión y por el tema que nos ocupa. Pero realmente tenemos que deciros que pensábamos que igual se anulaba esta comparecencia por la situación que ha generado el COVID-19. En educación pues hay muchos temas, ¿no? Y de los temas que nos proponíais para la comparecencia, nosotros entendemos que hay temas, cuestiones, grandes cuestiones y temas mayores y temas menores. Y consecuencia, como digo, de la COVID-19, creemos que van a obligar a replantear en unos meses muchos de estos temas, como puede ser metodología, como puede ser currículum, como puede ser innovación, con lo cual ya les digo que pensamos hasta que se iba a posponer. Pero bueno, como las grandes cuestiones siempre son las mismas, en esas en las que vamos a centrar nuestra intervención. Nosotros, por supuesto, desde Uso estamos de acuerdo con la necesidad de llegar a un pacto educativo por la educación y les puedo garantizar que fuimos casi pioneros en poner sobre la mesa este tema. Allá por 1995, en nuestro segundo congreso a nivel estatal, nosotros ya propusimos la necesidad de un pacto social por la educación. Consideramos que la educación es una cuestión de Estado y como tal se tiene que tratar. Sin más dilación, pues empiezo lo que es la comparecencia. La educación constituye uno de los pilares del estado del bienestar y una de las herramientas para consolidar y reforzar una sociedad democrática y plural, abierta e inclusiva, que trabaja de forma continua por el progreso social. Es por ello por lo que la educación no puede convertirse continuamente en objeto de confrontación, especialmente política, ya que banaliza su capital importancia como argamasa esencial de nuestro ecosistema social, orillando del necesario debate aquellos temas metodológicos y pedagógicos que son los verdaderamente importantes a la hora de concretar cómo queremos que sea nuestro sistema educativo. A tenor de esta realidad, muy común por desgracia en nuestro país, de un tiempo a esta parte, donde las leyes educativas nacen del fango de la confrontación y con los días contados hasta el siguiente cambio de gobierno, resulta vergonzoso que aún no se hayan aunado esfuerzos en conseguir un necesario pacto por la educación. Un acuerdo global y transversal que trascienda lo meramente político y dé cabida a múltiples actores en el ámbito de la enseñanza para marcar la estrategia que ha de conducir a la educación en nuestro país en las próximas décadas. Para las próximas décadas, por supuesto, no cabe duda de que vivimos en una sociedad cambiante que en pocos lustros ha vivido una profunda metamorfosis de la mano de la apabullante eclosión tecnológica, pero que igualmente debe aún resolver aquellos escollos del presente para evitar que los cimientos de ese proyecto futuro se resquebrajen. Uno de esos problemas es el fracaso y abandono escolar. Pese a que el acceso a la educación en nuestro país está más democratizado que nunca, no se ha conseguido aún subsanar uno de los grandes lastres del sistema y que tiene un severo efecto tanto en la realidad particular de la persona como en la del conjunto de la sociedad. El pacto al que aspiremos debe poner el foco sobre ese asunto. Es perentorio encontrar una solución y desde la Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera tenemos claro que una de las recetas básicas para conseguirlo pasa por reducir la ratio y aspirar a partir de ahí a una educación más personalizada y con capacidad de entrar de lleno en las necesidades intrínsecas de cada alumno. Solo así podremos revertir lo que podría ser un prematuro e indeseable abandono de las aulas. La importancia de la atención educativa para prevenir este problema es especialmente relevante en los primeros años de vida. También es importante por la necesaria contribución social a la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres y hombres, así como por la potenciación del empleo femenino e incluso porque podría contribuir a frenar la bajada de la natalidad. La escuela cumple con el objetivo de compensar las desigualdades económicas, culturales y sociales como ningún otro mecanismo. Por lo tanto, cuanto más tempranamente se acuda a ella, más posibilidades de éxito tendrán los menores. Además, hay otro elemento importantísimo que conviene tener presente en todo momento: la detección, diagnóstico e intervención temprana cuando existen dificultades en el aprendizaje, trastornos en el desarrollo o riesgos de padecerlo, es crucial si queremos evitar el mayor número futuro de fracaso escolar, de abandono escolar temprano y ofrecer a los menores con algún tipo de discapacidad una plena inclusión.
El descenso de la tasa de natalidad, otro gran problema ante el que no nos podemos cruzar de brazos, pese al negativo efecto que en otros planos sociales, dibuja un marco idóneo para aplicar paulatinamente una reducción de ratios que permita abordar esos problemas que lastran a nuestro sistema educativo. A ello, habría que sumar otras medidas igualmente necesarias, como son el incremento de orientadores, una figura llamada a desempeñar un papel crucial en esa educación personalizada, pero que hoy en día cuenta con una presencia prácticamente residual en nuestra enseñanza y especialmente en la concertada. Desde FEUSO insistimos en la necesidad de que toda la sociedad participe en este pacto, siempre en un clima de respeto y de diálogo. Para nosotros, este acuerdo debe fomentar la pacífica convivencia entre la educación pública y la concertada, destacando que los padres deben tener garantizada en igualdad de condiciones la libertad de elegir la educación que quieren para sus hijos, sin que por ello suponga un trato discriminatorio, por ejemplo, por la escolarización de sus hijos en centros específicos de educación especial, tan valiosa y tan necesaria y, a su vez, tan demonizada y tan sentenciada por algunos colectivos. O, por ejemplo, por escoger opciones no compartidas, como puede ser la asignatura de religión. Los padres tienen todo el derecho a escoger o no que sus hijos reciban formación acerca de los valores positivos que emanan de las distintas confesiones. Es necesario abogar, por tanto, por la plena igualdad y complementariedad de la enseñanza pública respecto a la privada concertada. Nosotros no estamos a favor de ningún modelo explícito. Para uso, tanto uno como otro son sinónimos de libertad, la misma que desde hace muchas décadas vienen ejerciendo las familias, las cuales valoran positivamente esa capacidad de elección. Una sociedad, una comunidad, un país que presume de ser una democracia plenamente consolidada debe seguir garantizando al alumnado y a su familia la libertad suficiente para escoger el acceso a la educación que quieran, la cual nace del pensamiento creativo, diverso y plural, de lo complementario y nunca desde el criterio único e impositivo. Lo plural, la creatividad y la innovación ejercida desde la libertad responsable, creemos firmemente, han de ser siempre valores en alza propios de una sociedad democrática y moderna como es la nuestra. Precisamente en una época en la que más que nunca se reclaman como un valor en alza la variedad y la pluralidad, en la educación lo estamos viendo en algunas comunidades autónomas y en el anteproyecto de la nueva Ley de Educación, la LOMLOE. Se quiere dar marcha atrás y generalizar por decreto un único modelo educativo, el de la enseñanza pública. La Constitución española garantizó en su artículo 27 la complementariedad de modelos educativos al mismo nivel, sin que ninguno de ellos, el público y el concertado, fuera subsidiario del otro. Llevamos muchos años en esta dirección y, aunque ciertamente el sistema se podría haber mejorado para que la libertad de la familia a la hora de elegir el centro educativo tuviera más garantías, en la práctica sí que ha sido un hecho. El decreto de concierto de 1985 se ha quedado obsoleto y todo el mundo reconoce que las partidas destinadas a la financiación de la enseñanza concertada resultan insuficientes en dos direcciones: en la dirección en las condiciones laborales y salariales del profesorado y en la insuficiente financiación de los centros. Por desgracia, las familias y los alumnos que eligen hoy la concertada no cuentan con los mismos recursos ni con los mismos medios materiales ni humanos. Desde FEUSO consideramos que las administraciones públicas deben facilitar a las familias que elijan con libertad, pero para poder elegir tiene que existir una oferta plural y además unas mismas condiciones y recursos y medios. Para nosotros, el sistema de concierto es una garantía de pluralidad porque facilita que todas las familias puedan elegir el centro que desean para sus hijos, este sea público o concertado, pero deben de hacerlo sin que se le penalice económicamente esta capacidad. Sin embargo, durante estas décadas han sido los poderes públicos los que en muchos casos no han estado a la altura, principalmente porque no han destinado los medios económicos necesarios y han racaneado en exceso los presupuestos destinados a educación, cuando no han proliferado los recortes que han dañado la calidad de nuestro sistema educativo y han perjudicado notablemente a la atención del alumnado, especialmente a los más desfavorecidos. Y hay que decirlo, algunas administraciones en muchos casos no han creído en los beneficios de la complementariedad, la pluralidad y la variedad, sembrando sospechas sobre un modelo u otro, invadiendo espacios que les corresponde y dificultando a los ciudadanos el ejercicio de esos derechos. En este sentido, no hay que olvidar que la educación sigue siendo, por desgracia, un campo de enfrentamiento ideológico. A los partidos políticos en general les ha faltado amplitud de miras para convertir a la educación en el eje de sus políticas sociales de cara a fomentar la igualdad de oportunidades. La guerra escolar sigue presente y en algunos se han profesionalizado en ello y han impedido que se alcance
lo que los ciudadanos de manera mayoritaria vienen reclamando insistentemente, lo mismo que nuestra organización, de una manera muy especial: un pacto social y educativo que dé estabilidad a nuestro sistema educativo y establezca la estrategia y los recursos que lo guiará en los próximos años. Como verán, no cejaremos en nuestro empeño y predisposición hacia la consecución de un pacto que beneficie a todos. No compartimos, pues, las políticas educativas encaminadas a homogeneizar la oferta educativa. Con el espíritu de la Constitución se debe avanzar en la higiénica complementariedad, dando la voz a la sociedad civil para que se organice en estos asuntos. Dado que la sociedad española es una sociedad plural y democrática, las administraciones tienen el deber de garantizar los medios necesarios para hacer realidad la escuela que necesita y demanda esta sociedad. Una escuela también plural, gratuita, universal, que fomente los valores de la tolerancia y la participación y que sea sensible a las múltiples necesidades del alumnado, procurándoles un trato lo más personalizado posible. La pluralidad solo es posible desde la diversidad de las escuelas. La diversidad debe consistir fundamentalmente en la variedad de propuestas educativas. La mayor variedad de opciones pedagógicas y organizativas es una de las asignaturas pendientes de la escuela española. La Administración tiene que fomentar un sistema escolar en el que convivan con naturalidad los centros públicos y privados, la llamada complementariedad de redes. Para este fin, el concierto educativo, sin ser la panacea, es una fórmula eficaz para conseguir este objetivo de convivencia, participación, libertad y tolerancia. A día de hoy no se han desarrollado todas las potencialidades que tiene el modelo de concierto educativo por una aplicación deficiente y restrictiva por parte de las administraciones. Por ello, es necesaria una nueva política educativa que corrija esta situación y los daños causados por la situación discriminatoria que padecen actualmente los centros concertados y sus trabajadores. El sistema de concierto educativo puede y debe corregirse y ser útil para garantizar principios como la estabilidad de los centros, la estructura del sistema educativo y, sobre todo, la equidad y la gratuidad. Porque la Administración tiene la obligación de financiar adecuadamente los centros educativos públicos y concertados, y esa financiación, respetando la naturaleza e idiosincrasia de cada una de las redes de centros, debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones, pues ambas redes prestan un servicio educativo de igual calidad. Desde FEUSO abogamos de forma decidida por este gran pacto educativo, ya que somos conscientes del hartazgo de la sociedad, que demanda más soluciones y menos debates interminables. Hemos de aprovechar que vivimos en un momento lleno de estímulos, ideas y propuestas en el ámbito educativo que en gran medida parten de un profesorado apasionado por su trabajo y atento a sus alumnos. Esta es, sin lugar a duda, la clave de la educación. Por ello, pensamos que ha llegado el momento de hacer una apuesta seria y valiente por el profesorado, pieza clave del sistema educativo. Hace falta prestigiar su trabajo y mejorar sus condiciones sociolaborales y salariales. Si de verdad se quiere mejorar la educación, a todos los niveles hay que convertir al profesorado en el centro de nuestro sistema educativo. Pedimos, por tanto, que se revisen sus condiciones laborales en todos los sectores y en todos los modelos. La pandemia ha demostrado aún más que si queremos construir una sociedad más solidaria, justa e igualitaria, debemos contar con profesores motivados, preparados y con las mejores condiciones laborales posibles. Junto con los urgentes cambios en las condiciones laborales de los profesionales de la educación, hay que seguir apostando por la innovación en el sector educativo para adaptar la educación a los retos del siglo XXI. Esa innovación no es solo una exigencia del momento presente, sino más bien un reto que ha llegado el momento de afrontar. Para responder a los problemas y necesidades que nos vamos encontrando, es necesario responder con inteligencia, creatividad y, por supuesto, con trabajo conjunto. Solo así se generará el hábitat propicio para llevar a cabo los cambios estructurales de verdadero interés. Las enormes posibilidades que nos da el mundo de la comunicación tienen que ser aprovechadas por los docentes, como así se ha demostrado durante la pandemia. Hay que reforzar en los centros esos instrumentos y potenciar la formación del profesorado para que siempre esté a la última. Esto exige, por tanto, inversión para que la educación del siglo XXI penetre en las escuelas. Y también el intercambio de experiencias. Los docentes debemos saber qué proyectos y qué actividades de las que se han desarrollado últimamente han sido realmente útiles y en el contexto tan espinoso que nos han ayudado a educar y a enseñar. En este sentido, debemos dar luz a aquellas experiencias metodológicas que están funcionando en el contexto actual, radicalmente distintas a las de hace años. Por ello, es necesario que se realice una actualización radical de las herramientas para consolidar el papel de la tecnología tanto para los docentes como para los alumnos, garantizando el acceso pleno y en las condiciones de igualdad para todos los integrantes de la comunidad educativa. Es preciso concretar que la tecnología aplicada a la enseñanza no puede ser nunca un fin, sino un medio al servicio de la pedagogía.
Además de trabajar en el contenido, la tecnología tiene que ofrecer itinerarios personalizados y ser suficientemente adaptable para asegurar el aprendizaje a diferentes velocidades y ofrecer resultados medibles y objetivos. El docente, como experto pedagógico, tendrá en su mano la posibilidad de adaptar las herramientas tecnológicas disponibles a las necesidades y las características de su alumnado. Para atender a ese alumnado heterogéneo y plural, siempre desde una vocación de excelencia aplicada a sus características intrínsecas, es también necesario reformular el espacio donde se desarrolla la actividad educativa para moldarlo a un proceso educativo innovador. Por ejemplo, me refiero a lo que algunos expertos califican como hiperaula, una evolución de las actuales aulas que mantienen una configuración y un funcionamiento que no ha cambiado en siglos, para dar paso a unos espacios amplios, abiertos y flexibles, preparados para permitir la transición sin fricciones de lo presencial a lo digital y en el que se cuenta con la presencia de 2 o más docentes. He ahí el gran hecho que otorga la principal singularidad a estos espacios. Sin la presencia múltiple de los profesionales de la enseñanza, estaríamos hablando tan solo de un espacio físico con una gran dotación tecnológica, pero carente de espíritu. Una vez más, queda patente que la figura del docente es esencial e insustituible en este proceso de evolución. La innovación en la escuela será real si se genera una respuesta a las necesidades del contexto. En este sentido, la escuela, poco a poco, debe abrir caminos para que los docentes afronten problemas y situaciones reales. Un aspecto de esta dimensión es la contribución y la implicación en su contexto social. La escuela será un motor de cambio si favorece el paso al mundo universitario y al mundo del trabajo. En definitiva, si favorece una apertura al mundo real. La escuela tiene que emprender una reflexión profunda sobre las exigencias y competencias propias del mundo del trabajo para desarrollarlas y aplicarlas de manera coherente en su ámbito. Por ejemplo, que conceptos decisivos en nuestro futuro más inmediato, como el caso del Big Data o el Internet de las cosas, tengan una plasmación más real en el día a día lectivo. Todo esto será posible si desde las administraciones públicas se ofrecen estímulos a los profesionales de la docencia para emprender esas medidas de innovación, así como para garantizar y facilitar su desarrollo, implantación y extensión a toda la comunidad. En estos últimos meses, la pandemia de la COVID-19 ha obligado al sistema educativo a replantear casi por completo su dinámica de funcionamiento para así tratar de desarrollar con cierta normalidad y dentro de las necesarias medidas de prevención sanitaria la actividad lectiva esencial. La hecatombe producida por el coronavirus ha predispuesto a muchos agentes del ámbito de la educación, entre los que se encuentran colectivos como FEUSO, a plantear diversas estrategias para proseguir con la actividad docente y minimizar el riesgo de contagio. Son muchas las ideas desde el pasado mes de marzo que se vienen plasmando y que, si bien parecen estar encaminadas a dar respuesta a una situación coyuntural como la derivada de la pandemia, no nos cabe la menor duda de que podrían ser la primera piedra de la necesaria remodelación estructural que precisa nuestro modelo educativo. Como recetas para hacer frente al coronavirus, se han estipulado medidas tales como la reducción de ratios en los alumnos clase, potenciar la digitalización o favorecer un trato más personalizado al alumnado que pueda presentar algunas lagunas de conocimiento tras un método de enseñanza virtual improvisado ante la declaración del estado de alarma. ¿Acaso no son esas algunas de las medidas que favorecerían la evolución de nuestra enseñanza y su adaptación a las necesidades de una sociedad donde el conocimiento fluye a una velocidad cada vez mayor? La propia ministra de Educación, la señora Isabel Celaá, subrayaba en una reciente entrevista que en ese viaje de adaptación a las necesidades de la COVID se puede incorporar innovación que valga para el futuro. La educación es una inversión de futuro y hay que aprovechar esta crisis en términos de oportunidad y como inversión. Y voy concluyendo. En base a todo ello, les pido, señorías, amplitud de miras ante un reto latente desde hace mucho tiempo, pero que se ha hecho perentorio abordar ante la actual tesitura dibujada por la pandemia. La COVID-19 ha traído consigo devastadores efectos en todos los ámbitos de nuestras vidas, ante los que nos toca emprender una verdadera reconstrucción en la que siempre tendrán lugar destacados los pilares básicos del estado del bienestar, como son la salud y la educación, esenciales para consolidar una sociedad plural, libre y plenamente desarrollada, raíz sobre la que se asienta el verdadero Estado democrático y en continuo progreso económico y social. Muchas gracias por su atención.